La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Hoy estamos aquí para adentrarnos en el mundo del metaverso, este entorno del que todo el mundo está hablando últimamente y que tan desconocido es para algunas personas. Y sobre todo vamos a estar viendo también qué riesgos y qué oportunidades a nivel laboral tiene este entorno que es el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Para comenzar, vamos a poner un poquito en la descripción, ¿no? El metaverso es este conjunto de experiencias que nos ofrece la tecnología, la realidad aumentada, la realidad virtual y que nos permite interactuar con otras personas y con otros objetos sin estar físicamente en el mismo lugar. Y hoy para esto, para hablar del metaverso, sobre todo de su aplicación en el mundo laboral, en el mercado laboral, tenemos a un profesional de recursos humanos con más de 15 años de experiencia dirigiendo diferentes áreas de recursos humanos en multinacionales y también recursos humanos en diferentes universidades como la Francisco de Vitoria, y esa persona es José María Peláez. José María Peláez está aquí además por una razón, una de las razones por las que está aquí, es porque una de las oyentes de este podcast, Almudena Santos, me recomendó que estuviera aquí para hablar de este tema. La había escuchado en otra charla y me dijo, oye, Vanessa, te hago una propuesta de tema y te hago una propuesta de ponente para tu podcast. Y yo, como siempre, cojo vuestras necesidades. Lo que hice fue cogerlo, investigar en este caso a José María Peláez y vi que, por supuesto, nos podía aportar mucho y darnos un poquito de luz en este tema que queríamos hablar hoy. Así que, primero de todo, José María, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros y gracias a Almudena por haberme recomendado también. Lo primero que te quiero preguntar, José María, es ¿qué impacto crees que puede tener el metaverso en nuestra forma de trabajar? Vale, esto cuesta contestarlo porque como has dicho al principio se habla mucho del metaverso, pero pocas personas saben exactamente lo que es. Por tanto, al final esta respuesta sería algo parecido a preguntar cómo nos va a cambiar Internet la forma de trabajar y aquellas personas más o menos de mi edad que puedan recordar cuando trabajaban sin Internet, que seguramente no es tu caso, Vanessa, pero puede haber personas que llegaron a trabajar sin Internet, pues parecía que era imposible que de pronto eso fuera a ser algo vital, que no pudiera seguir trabajando, ¿no? Por tanto, yo creo que va a impactarnos en que será una herramienta en la que trabajaremos con naturalidad, que sin darnos cuenta todo el mundo sabrá usarla, como ha pasado con el COVID y las tecnologías para trabajar en remoto, pero que por ahora la idea que nos hacemos, o por simplificarlo, creo que sería como tener Internet en todas las dimensiones. O sea, sería un Internet en el que puedes navegar inmersivamente y puedes meterte dentro e interactuar, como decías, no tanto con personas, sino como con lugares físicos o incluso con avatares. Entonces, nos va a impactar en que yo creo que hará la vida laboral más fácil siempre que consideremos que es una herramienta para facilitar el trabajo. Entonces, entiendo también que a raíz, ¿no? Como cualquier tecnología, puede traernos muchas oportunidades y también puede conllevar algunos riesgos. En ese sentido, ¿qué nos contarías? Sí, a ver, como cualquier tecnología, cuando lo utiliza el ser humano, puede ser que te humanice o que te deshumanice. Generalmente una tecnología te humaniza cuando te quita trabajo de máquinas, cuando hace por ti cosas que puede hacer una máquina, como ha sido a lo largo de toda la historia del hombre. Hemos dejado de llevar nosotros los carros para tener un caballo, luego hemos tenido un coche. Entonces, todas aquellas tecnologías que ayuden a la persona a centrarse en lo que realmente una persona aporta como valor, un ser humano, como es la creatividad, las emociones, la ilusión, el sentido del humor, estas cosas que nos hacen más humanos, pues todo eso será muy bueno. Por tanto, las oportunidades están en saber discernir cuándo, en vez de hacerlo yo, debería hacerlo una máquina. Los riesgos están en que esto se convierta en una finalidad y que abusemos del uso de la tecnología. No me refiero a que se pierdan empleos porque se utilice tecnología y que pues, el miedo esté que haya que los robots nos quiten el trabajo a los demás, no me refiero a eso, sino a que abusemos y dejemos de reunirnos personalmente y de interactuar en persona para hacerlo todo a través de
del metaverso, como pasa con las videoconferencias ahora, que hay gente que tiene videoconferencias y está sentado al lado de la persona con la que está hablando. Entonces, ese sería el riesgo y a eso me refiero en la deshumanización. Fíjate, esto es muy interesante porque yo en algunas charlas, ¿no?, con personas de diferentes empresas me cuentan que a veces les cuesta conseguir que las personas vuelvan a la oficina. Cuando dan la posibilidad de hacer el trabajo en remoto o ir presencialmente, la semana pasada precisamente hablaba con una persona y me decía, no sabemos ya qué hacer porque la gente se ha acostumbrado tanto al tema de las videollamadas, claro, se ha ido incluso a vivir un poquito más lejos, entonces que nos cuesta mucho hacer que la gente vuelva a lo presencial a la empresa. Entonces, fíjate qué interesante esto que dices, ¿no? O sea, si sumamos una tecnología que nos puede añadir muchísimos beneficios, pero ojo con también perder esa parte presencial que, por supuesto, también tiene unos beneficios y que si la perdemos lo vamos a notar también en las relaciones humanas. Especialmente en el liderazgo, porque, bueno, pasa en todas las relaciones, que cuando no tienes habilidades o no tienes asertividad o la capacidad para comunicarte en persona, o porque te da vergüenza o porque no tienes capacidades de comunicación, mucho mal líder o mucho líder que no tiene esta capacidad de interactuar se puede escudar detrás de la tecnología. Y hemos visto jefes que desaparecen y que solo se comunican ya por WhatsApp, por correo o por videoconferencia, ¿no? Entonces, especialmente la tecnología puede hacer mucho daño en el estilo de liderazgo, que la deshumanice y que esto se convierta en una cultura y que sea habitual que los contactos sean de esta manera. O sea, que aún puede ser más grave si el implicado es un líder. Y fíjate qué interesante también esto que comentas, ¿no? Yo a veces pienso que incluso a veces liderar personas, equipos, relaciones presencialmente tiene sus complejidades. Si lo ponemos ya en un entorno que también de por sí, pues ya tienes esa parte humana de comunicación personal que estás perdiendo, por ejemplo, gestionar un conflicto, ¿no? Entonces, también eso, ¿qué riesgos tenemos? Entonces, a mí me surge una pregunta aquí, José María, que me gustaría explorar contigo, que es, vale, la tecnología nos puede traer muchas oportunidades, estamos viendo algunos riesgos, que es esta deshumanización. ¿Qué podemos hacer o qué podemos ir haciendo como para prepararnos y anticiparnos y no perder todo lo que nos da esta parte de relación humana, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo? Como personas, como líderes dentro de los departamentos de recursos humanos, de las empresas, ¿qué podemos hacer? Yo diría que lo primero es esperar y no precipitarse a implantarlo, porque el peligro que tiene recursos humanos es que quiere estar a la moda en todo. Entonces surge algo nuevo o tu jefe va de viaje y coincide con otro directivo. Antes era por el puente aéreo, ahora como no se viaja tanto en puente aéreo, yo sabía cuando mi jefe había ido a puente aéreo porque se había comprado un libro impresentable en la librería del puente aéreo y quería implantar lo último que había leído. Pues es una moda, entonces todavía no existe, o sea, lo que estamos viendo no funciona, o sea, las presentaciones que hace Zuckerberg, pues se ve que la mitad es mentira, se parece todavía mucho a un videojuego, no sabes, tienes que tener las gafas en tu casa, cuando lo usamos no sabes si te tienes que mover o no, o sea, de momento estamos hablando de algo que yo diría que no existe aún, ¿vale? O sea, que sí que es verdad que la tecnología podría hacer lo posible, pero todavía no esté ahí. Entonces, recursos humanos no creo que debería ser el primero en meterse en este lío, ¿vale? Hasta que no esté consolidado como una herramienta, porque sobre todo si la función de recursos humanos es humanizar la empresa, pues hasta que no vea exactamente de qué estamos hablando y cómo puede afectarnos, no me metería a hacer experimentos. Y el peligro, y es una desgracia que tienen recursos humanos, es que todo el mundo cree que entiende de recursos humanos. Entonces, nos pasa mucho que en los comités de dirección, el último listo que ha leído algo sobre metaverso o que ha ido a una demostración y que cree que se puede aplicar ya, pues se puede empeñar en que lo implantemos ya con nuestras personas, que demos cursos, que hagamos gestión del cambio. Entonces, yo creo que todavía es muy pronto como para que recursos humanos dé pasos, ¿vale? También, recursos humanos, he dicho, tienen la función de humanizar y también yo creo que debe ser el que defienda la ética en los negocios, el que llámalo ética, sostenibilidad, responsabilidad social, como quieras verlo. Y este es un ámbito en el que se puede hacer mucho bien, pero se puede hacer también mucho mal, se puede hacer mucho daño a los colaboradores a través del metaverso y encima puedes estar disfrazado y no se sabe exactamente quién está detrás. Entonces, lo que sí podemos empezar a prepararnos es en las normas de cuándo no vamos a usar metaverso. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Vale. Justo. ¿Para qué procesos de recursos humanos está prohibido usar metaverso? Por ejemplo, una evaluación de desempeño, o sea, aquellos momentos donde son intensamente humanos, donde necesitas realmente estar presencialmente con tu colaborador,
no hacer metaverso. O sea, por ejemplo, te decía, una gestión del desempeño es el momento del año para el empleado para presumir o para entender lo que ha hecho y para recibir la felicitación o las correcciones. Y así, si le quitas el contacto humano, se deshumaniza e incluso puede generar todavía más incomunicación o que se digan cosas que no se quieren decir, como nos pasa en WhatsApp, por ejemplo. Otros procesos en los que nunca se debería usar metaversos en un despido. Y seguro que se acaba haciendo, porque si se han hecho despidos por WhatsApp, seguro que se hacen por metaverso, porque también es otro momento intensamente humano. En selección, perfecto, se puede usar como una primera herramienta hasta que ya tienes la última entrevista o la entrevista de acogida. Esa entrevista de acogida, que es el momento de celebración de me han elegido, tampoco se podría usar metaverso. Entonces, aún no sabemos lo que es, pero sí sabemos que es una tecnología que reemplazará el contacto físico y debería ser cuando no es posible tenerlo. Sí podemos empezar a poner unas normas de decir, en estos casos no se puede usar, pero me vale para metaverso como para correo electrónico o como para videoconferencia. O sea que eso se puede hacer ya. Qué interesante, o sea, por recopilar, porque esto que acabas de decir me parece muy interesante. Primero, ojo con precipitarse, o sea, ojo con querer sumarse a la moda porque está de moda el metaverso y lo implementamos sin saber aún qué es, por qué lo vamos a implementar aquí, cómo lo vamos a adaptar, ¿no? Esta parte de ojo con precipitarse y efectivamente a lo mejor recursos humanos no tiene que ser el primero ni mucho menos, ¿no? Y luego esta parte que dices de empezar a pensar este código ético, ¿no? De qué límites dentro de la función de recursos humanos que tiene que ver con humanizar en esos límites cuando no podemos utilizar o cuando no vamos a utilizar el metaverso, ¿no? Fíjate, me parece muy curioso que has hecho algo muy interesante que dices, todavía no existe, fíjate, algo que todavía no existe y existen ya formaciones de metaverso. Ayer leía un artículo en LinkedIn que los trabajos más demandados tendrían que ver con el metaverso y algo que todavía no existe, ¿eh? O sea, es alucinante, ¿eh? lo que se genera. José María, desde tu experiencia en recursos humanos, has comentado qué cosas, para qué no. ¿Tú para qué dirías que se podría, por lo menos, valorar para utilizar? ¿Has comentado para qué no? ¿Crees que se podría valorar en recursos humanos para utilizar en qué? Vale. Decía, cuando se puede hacer en persona, siempre sería lo óptimo hacerlo en persona, ¿vale? Entonces, así como he dicho, procesos que son intensamente humanos o intensamente emocionales, hay otros que, desgraciadamente, no se pueden tener físicamente, pero también podrían tener esa intensidad emocional. Por ejemplo, una persona se incorpora como nuevo empleado a una multinacional y tiene un proceso de acogida, ahí pues, de onboarding o como lo queramos llamar. Lo que sí se podría hacer es que ese curso de acogida uniera a todas las personas que se han incorporado a esa multinacional durante esa semana y se reúnan en una réplica en el metaverso de la central de la compañía. Por tanto, permites ese contacto humano, virtual, pero detrás de cada avatar hay una persona, entre personas que están en la misma situación, en países distintos y se unen en una sede virtual, pero que se acabará convirtiendo en el headquarter virtual de una compañía. Entonces, formaciones de este tipo se podrían hacer perfectamente. También creo que puede ser muy útil para gestiones, o sea, estoy haciendo ya en plan ciencia ficción, porque se puede hacer, pero algunos servicios de soporte a los empleados, como consultar la nómina, pedir vacaciones, pedir un cambio de mesa porque ya se me ha quedado, se ha roto una historia. Estos autoservicio que suele hacer en recursos humanos, que los de recursos humanos lo odiamos porque es como te he explicado 500 veces que la retención no la pongo yo, que la pone Hacienda, o que 4 días te quedan de vacaciones, pues apúntalos tú. O sea, son cosas que te quitan tiempo y lo podría hacer, es lo que decía antes, lo podría hacer mucho mejor una máquina. Pues sería visualizar una especie de departamento de recursos humanos, más bien de administración de recursos humanos virtual, donde tu avatar pueda ir a la ventanilla de nóminas y que incluso una inteligencia artificial le explique o lo razone cómo es su nómina. Entonces, servicios básicos, fáciles, que ahora presta recursos humanos y que no aportamos un gran valor añadido, salvo sonreír, también se podrían llevar al metaverso. Luego, en selección, he dicho, para la parte de acogida no se puede usar, pero toda la parte de gamificación que tiene el metaverso se puede hacer perfectamente. O sea, replicar una situación a través de un serious game o de la posibilidad de reproducir la situación en la que se va a encontrar el empleado cuando entre, sería súper útil.
Perfecto. ¿Y identificas también como diferentes tipos de empresas en los que sería a lo mejor más útil utilizar el metaverso y otras que digas, esto por aquí, lo que has dicho antes, primero que se espere un poco, pero hay algunas que a lo mejor veo que, bueno, por su sector, Vale. por su dimensión o por a lo mejor pueden ser un poquito más pro y otras que todavía Sí, tienen que esperar un poco? O sea, por dimensión, lo que te decía, o sea, las multinacionales cada vez son más globales y menos locales. Entonces, será normal y cada vez más, es más normal que trabajes en un equipo con compañeros que están en países distintos. Entonces, donde haya una deslocalización o una globalización de la empresa, desde luego que será mucho mejor que una simple videoconferencia. Creo que también en empresas de tecnología o en empresas donde la innovación sea clave, también podría ser muy útil, porque te despierta el ingenio. O sea, quieras que no, si tú tienes esta tendencia a las nuevas tecnologías y a usar todo lo que es nuevo, pues se te ocurrirán cosas utilizándolo. Y el metaverso hay que desarrollarlo pues, a base de darle uso. Puede ser complicado en empresas donde la media de edad sea alta, no por el rechazo a la tecnología, por no quiero decir que la gente mayor, porque yo soy mayor y uso la tecnología, simplemente quiero decir que estamos más acostumbrados al trato personal. Es como cuando llamas a solucionar cualquier incidencia y te contesta un robot. Los jóvenes lo hacen casi seguido, pero nosotros, no porque no sepamos, porque sabemos, pero nos gusta más ese trato humano. Entonces, habrá generaciones en las que perder ese contacto humano personal sería un desastre. O sea, lo podemos pasar mal o nos podemos desmotivar. E insisto que no es porque no sepamos usar la tecnología, sino por perder ese contacto. Y fíjate, al final una de las funciones también de recursos humanos es también acompañar los cambios, ¿no?, que se van implementando en este sentido. Cuando se vaya implementando, si se va implementando el tema del metaverso, esa tecnología, ¿cómo puede también hacer desde recursos humanos un acompañamiento a ese proceso de cambio? Vale. Bueno, ya mencioné algunos temas antes, ¿vale? Que es anticiparse poniendo las normas y las reglas que lo van a determinar. Luego, recursos humanos puede contribuir también diseñando un plan de formación o un plan de gestión del cambio cuando ya exista y se vaya a implantar. Porque estamos hablando, insisto, de algo que va a reemplazar la humanidad y debería reemplazarlo cuando no sea tan necesaria. Entonces, los expertos en humanidad, en trato humano, en emociones, en relaciones, son el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, ellos deberían ser los que adopten este rol de identificar cuándo se usa, cuándo no se usa, incluso qué personas no deberían usarlo, si hay alguna excepción de decir puede ser contraproducente, y sobre todo, y como casi siempre en recursos humanos, dejar claro que es una herramienta para gestionar personas, que no es el fin. O sea, hay empresas que el proceso de gestión del desempeño lo lleva a recursos humanos como si fuera el fin absoluto y vuelven locos a los jefes y a los empleados. Al final, una herramienta que es buena para mejorar el desempeño y la motivación se convierte en un trámite donde los jefes ponen un 7 por no discutir, los empleados siempre dicen que son los mejores, al final pierde todo ese valor, ¿no? Entonces, recursos humanos también debería tener muy claro y enseñar que es un medio y que si hay otras alternativas mejores que van a facilitar el desarrollo o la motivación, que se utilicen esas otras herramientas. Perfecto, al final tiene mucho que ver, ¿no?, con algo que al final cada herramienta no es buena ni mala, que dependerá como la opción. O sea, un poco depende del uso que le des, la herramienta será buena o mala, ¿no?, de alguna manera. Eso es. Y no se debería, perdona, porque también tenemos el riesgo de frikis de la tecnología, de tipo que le encanta hacer todo con metaverso. Entonces, hay también recursos humanos, debería decir, insisto, que cosas no se pueden hacer con metaverso, ¿vale? Aunque el jefe quisiera y le pareciera una buena herramienta, si recursos humanos, que es experto en relaciones personales, considera que no se debe usar, también debería poner esas limitaciones. Claro, porque al final desde ahí recursos humanos tienen un rol también estratégico en esa parte del cambio, ¿no?, de alguna manera. A mí hay una pregunta, José María, que me gustaría que la exploráramos juntos, a ver qué me cuentas, porque tú tienes mucha experiencia en este campo. Con esto que te comentaba al principio, yo sé que muchas personas ahora mismo están muy inquietas porque no saben cómo volver a esta parte más de lo que te decía, ¿no? Pues te pongo el ejemplo de esta persona que me decía, es que ya no sabemos qué hacer en la empresa, da igual que hagas una fiesta, es que la gente ya no viene. Ya. Entonces, ¿qué dirías? ¿O qué se te ocurre a ti, que también has estado mucho tiempo liderando equipos de recursos humanos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? Pero también pasa lo contrario, ¿eh? O sea, también hay, ahora, en los últimos años he estado más de profesor en la universidad y tengo contacto con
los que se incorporan ahora al mundo profesional. Y un gran número de ellos no les gusta hacer teletrabajo. Y muchas empresas, por norma, están diciendo, no, es que aquí se teletrabaja. Y los alumnos nuevos, los nuevos profesionales, no pasan por la oficina más que para firmar el contrato, ¿vale? Entonces, no es tan grave la situación. Todavía hay gente, hay nuevas generaciones que quieren trabajar en oficina y quieren tener todavía contacto humano porque son jóvenes, quieren salir y están acostumbrados a estas relaciones también personales, ¿no? Entonces, primero, no hay tantos que no quieren volver y luego, a ver, tienes distintos tipos de personas que no quieren volver y voy a ser muy claro. Gente porque en casa no trabajan tampoco, o sea, básicamente no están haciendo nada y desgraciadamente todos lo sabemos, hay gente que es profesional en no hacer nada y que no se note, ¿vale? Entonces, ojo porque puede haber, no son la mayoría ni mucho menos, pero podemos tener gente que está mucho más cómoda en casa, sin más, pero porque trabaja menos. Otros puede ser que realmente tienen un equilibrio vida personal, vida profesional mucho más claro, ¿vale? O sea, porque pues ya me he acostumbrado a estar con mis hijos, a hacer los deberes con ellos, a estar antes en casa, o bien a poder organizarme yo el horario durante el día y hacer lo que yo quiera hacer, aunque no tenga hijos, ¿vale? Entonces, lo malo es que hemos pasado de políticas de conciliación a directamente tener todo en casa. Entonces, habría que empezar a recuperar las políticas de conciliación, de nuevo poner unas normas, volver diciendo cuántos días se puede estar, cuántos días no se puede estar, y luego, sobre todo, que volver a la oficina sea agradable. O sea, que digamos, que haya gente, que se vuelvan a incentivar los encuentros entre compañeros. Lo más básico es la cena de Navidad, pero hay muchas otras oportunidades para generar un contacto humano y social entre los colaboradores, ¿vale? Entonces, recuperar las políticas de conciliación como eran antes del COVID, darnos cuenta de que hemos aprendido de la estancia de COVID en cuanto a control del trabajo. A lo mejor hay que quitar algunos controles que antes había en teletrabajo, que ahora ya no hace falta ponerlos, en cuanto a empresas que te piden mandar cada día cuánto has hecho o que se conectan para ver si estás conectado. Pues ese tipo de cosas también habría que regularlas y luego facilitar que fuera agradable, porque a veces no lo es, volver a la oficina. O sea, que cuando vayas allí, tú, o sea, que si están todos o todos los que tienen que trabajar contigo, que no estés tú en la oficina y tu jefe en casa. Entonces, ese tipo de normas para que vuelva a ser como antes también es importante. Fíjate, tiene que ver también con que al final la persona también vea el beneficio, ¿no? de ir a la oficina y no quedarse en casa, de alguna manera. Porque fíjate, yo diría, o incluiría, ¿no?, más a esos dos perfiles que hablabas, el que también se ha acostumbrado, el que se ha adaptado ya y te acostumbras a cada vez tener menos relaciones personales y además cada vez te cuesta más, ¿no? O sea, ya como es una costumbre, es un hábito, así que... Pero eso no es bueno, ¿eh? O sea, no podemos dejar que se acostumbre. O sea, tú no puedes estar en tu casa encerrado todo el día, pero no solo porque tienes que ir a trabajar, sino porque tienes que interactuar con los demás. O sea, también lo he visto mucho en los alumnos, estos videojuegos que juegas con un montón de amigos y que es como estar con ellos, es que están encerrados. Es que como no les obliguemos a salir, tanto los profesionales como nosotros mismos, quedarnos en casa, no es bueno una sociedad así. Claro, que hay una parte también como de obligar, ¿no? O sea, de empujar y de decir, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? De alguna manera. Fíjate, a mí te estoy escuchando y surge también otro desafío, ¿no? Dentro de Recursos Humanos, que al final es un departamento que también está para escuchar necesidades, que es como escuchar necesidades de todos, de esos grupos de personas que, como dices, están encantados con ir al trabajo, oficina, y están encantados. Entonces, cómo equilibrar también eso también es como un desafío y un reto que puede ser difícil, ¿no? Por lo menos desafiante. Vale. Yo en esto, pero para esto del metaverso, para cualquier problema, soy un firme convencido de preguntar a los mandos intermedios. O sea, los que realmente gestionan personas son los mandos intermedios, los que conocen a cada empleado personalmente, lo que necesitan, lo que no necesitan, si trabajan bien, si trabajan mal. Es el gran protagonista de Recursos Humanos, que es el mando intermedio. Entonces, para esto, lo que habría que hacer es consultar con ellos, consensuar la manera en la que en cada equipo, en equipos más pequeños, quieren trabajar, qué es lo que mejor les ha funcionado o lo que peor les ha funcionado en todo el periodo, en todo este periodo. Así que yo creo que deberíamos involucrarles a ellos. También preguntarles qué han sentido los colaboradores durante este tiempo, o sea, ellos nos pueden dar bastante feedback, porque que no tengamos que llegar directamente a la encuesta. O sea, todo lo que se pueda saber preguntando a los que conocen a sus empleados, que son los mandos intermedios, tenemos mucho ganado. Y quizá con ese feedback que hayamos recibido inicialmente ya puedes preparar pues, una encuesta o un focus group o puedes orientarlo mucho mejor.
Porque si no es la enésima encuesta que te hace Recursos Humanos ahora sobre metaverso, sobre teletrabajo, sobre cómo hay que interactuar. O sea, dices primero preguntar a mandos intermedios y efectivamente ellos tienen mucha información, ¿no? Y ya colaborades con esa información ya a lo mejor sí hacer una encuesta o algo más afinado, ¿no? A lo que queremos estar buscando de alguna manera, ¿no? Sí. Y luego, a ver, también, o sea, hemos aprendido mucho. Pasa que no sé si nos damos cuenta de que nos hemos ido a trabajar a casa y hemos aprendido a teletrabajar en 2 semanas. Porque ha sido así. Y yo a dar clase online con una pantalla y sin alumnos dentro del aula, también hemos aprendido en 2 semanas, ¿vale? O sea que también es que será fácil cambiar, no es algo que haya que preocuparse muchísimo sobre cómo gestionar el cambio. Cuando funciona de verdad y esté aquí, se va a poder hacer. Solo insisto, y perdona que sea tan insistente, preservar que no deshumanice. O sea que también el mando intermedio, por eso te decía, esté involucrado en la definición de esas normas que se pueden respetar o no. Y luego fiarse más de lo que dice el mando intermedio, de lo que dice la calle o lo que dicen las noticias en cuanto a esta resistencia para volver, porque no son todos los casos. O sea, se puede ir uno a uno y verificar por qué sucede. O sea, ir a la realidad, ¿no? No Eso dejar es. la realidad en esta empresa, este mando intermedio que está pasando realmente. Eso es, justo. ¿Y qué pasa si los resultados son, bueno, pues no son ni una cosa ni otra, ¿no? Que se quedan ahí, lo que decíamos, como esa parte de 2 bandos, ¿no? De esas personas que quieren estar en casa y esas personas que quieren ahí que... Bien, en Recursos Humanos es difícil decir qué pasa si no quieren hacerlo, ¿vale? Porque tienes el lado oscuro, que es directamente decir, bueno, pues tendrás que abandonar la compañía, ¿vale? Y hay los super chipichipis de happiness officer y vamos a mantenerlo todo y que cada uno haga lo que le dé la gana. Entonces, efectivamente, es una respuesta muy difícil. Entonces, aquí, de nuevo, o sea, si es que en Recursos Humanos realmente inventar cosas nuevas no se han inventado. Hemos inventado juguetes, metodologías, vale, pero al final se trata de que una persona entienda cuál es su puesto de trabajo, cuál es su aportación al negocio, que asuma que soy la persona más adecuada para poder hacerlo, por tanto que tenga esta motivación de valgo para lo que hago y cada día puedo hacer lo que hago mejor, y después que me dejen hacer mi trabajo, o sea, que me dejen tranquilo, o sea, que tenga un jefe que me facilite el trabajo, me dé feedback y luego tenga una forma de medir mis resultados y, por supuesto, tener una compensación. Entonces, si volvemos a los temas básicos, lo de menos es donde trabajes, en cierto sentido, ¿vale? Lo importante es volver a los resultados y lo que espero de ti, ¿vale? Entonces, lo mismo que hacemos cada año, una revisión de puestos de trabajo, una evaluación del desempeño y una fijación de objetivos, yo propondría a los directivos de Recursos Humanos que aprovechen la evaluación de desempeño de este año para valorar cómo ha trabajado el colaborador por el hecho de estar en teletrabajo. O sea, qué cosas ha hecho mejor, qué cosas ha hecho peor. Y también que los mandos intermedios, al hacer la entrevista y revisar el contenido del puesto, porque en una evaluación de desempeño revisas todas las funciones, sean capaces de diferenciar cuáles se pueden hacer en casa, cuáles son fundamentales que se hagan en la oficina o que se hagan con un contacto personal, ¿vale? Entonces, con esta criba debería ser más fácil decir, vale, estas tareas necesariamente hay que hacerlas aquí en la oficina, no hay vuelta de hoja, ¿vale? Tiene que haber una reunión de departamento semanal o tiene que haber una formación que tiene que ser presencial para que veas a tus compañeros o las reuniones con los clientes, si es posible, se tienen que hacer en la sede. En fin, después de haber revisado esas funciones y haber visto cuáles realmente hay que hacerlas y salen mejor cuando las haces presenciales, poner la norma de que se hagan así. Y luego las que ya sean más libres, hay que organizar seguramente la semana para saber qué días se pueden quedar en casa, si se quedan todos y se dedican a esas tareas. Sé que no es fácil, ¿eh? Porque es obligar a todos a volver o dejar que todos hagan lo que quieran. Pero sí es profundizar y de nuevo poner líneas rojas, es decir, es que esto no se puede hacer online, hay que hacerlo presencial siempre. Y de nuevo, pues que este trabajo venga de los empleados a través de los mandos intermedios y que luego se ponga en común en Recursos Humanos. O sea, que al final se trata de investigar bien qué está pasando, ¿no? Y qué límite nos está teniendo, qué beneficios que tenemos en nuestra realidad y desde ahí marcar, vale, y qué queremos y para eso que queremos, qué líneas rojas tiene que haber, ¿no? Qué pautas vamos a marcar. Porque según tu punto de vista, José María, ¿qué consecuencias puede tener que el día de mañana, pongamos que sea cuando sea, no hagamos nada de forma presencial, ya bien sea en el metaverso, ya bien sea a través de... ¿Qué consecuencias puede tener?
Hombre, el mundo se acaba. O sea, entonces ya estamos poniéndonos en una superdistopía que espero que no suceda nunca, ¿vale? Ahora, vamos a ser positivos, ¿vale? Si conseguimos que todo se pueda hacer automático o que todo se pueda hacer en el metaverso, entiendo, o sea, yo no creo que nos olvidemos del contacto personal y que no echemos de menos el contacto personal. Entonces, estoy exagerando y no sé si esto sería posible, ¿eh? Podría darse la situación en la que el trabajo, que vamos a decir la verdad, es lo que menos nos gusta hacer, es verdad que te puede motivar más o menos, pero trabajar, hay poca gente que diga, wow, estoy súper feliz y todos los días voy y estoy contentísimo. Que el trabajo se pueda simplificar, automatizar y que nos podamos dedicar a cosas que nos divierten y que nos divierten porque solo podemos hacerlas nosotros como humanos. Me gustaría, quiero decir, pensar en un mundo en el que fuera posible que las horas de trabajo fueran mucho menos y el resto del tiempo lo puedas dedicar a actividades que no son de máquina, a creatividad, a contemplar. La contemplación no la puede hacer un robot. Dar un paseo por una ciudad o por una montaña y contemplar la belleza, esto nos urge. Hacer cosas creativas, construir, diseñar, idear, también será algo que podremos hacer porque hemos dejado de estar todo el día trabajando. Entonces, o el mundo se acaba, entonces los que controlan son los robots, en plan Blade Runner, o bien vivimos en una situación idílica o bucólica en la que el ser humano se puede dedicar a ser hombre y hacer cosas más emocionales. Quiero pensar que nos quedaremos más bien en la segunda, pero no meto todos los riesgos que pueda haber de acoso, de deshumanización, de hacer daño a través del metaverso, porque eso también está sucediendo ahora. O sea, no creo que sea una gran novedad. No sé si es posible, ¿eh? Porque la pregunta era muy complicada, ¿eh? O sea, porque no tendría que hacer una novela de ciencia ficción para contestarte. Está perfecto. Sí, al final yo me estoy quedando también con esta parte, ¿no? de ojo, ¿no? O sea, la tecnología, por supuesto, está muy bien, pero ojo, o sea, ojo cómo la utilizamos y ojo también esa parte de para qué y cómo, ¿no? Me gustaría, voy con otra pregunta, no sé si más difícil o más sencilla, pero ¿qué le dirías a una persona que está preocupada? O sea, que está preocupada por todo esto que viene, esta tecnología, que además le puede suponer como algo muy, es que no sé ni lo que es exactamente, lo desconocido. ¿Qué le dirías a este tipo de personas? A ver, si están preocupados por su puesto de trabajo, yo no creo que vaya a quitar puestos de trabajo. Es como el que está preocupado porque va a haber robots o va a haber máquinas, porque insisto una vez más en que hay cosas que afortunadamente solo pueden hacer los seres humanos y que cada vez lo harán mejor porque tendrán más tiempo. Si está preocupada porque tenga que elegir una carrera profesional diferente, ahí sí que puede haber cambios, ¿vale? O sea, el metaverso, por ejemplo, lo que va a generar es muchos más puestos de creativos o de inventores, porque tendrás la herramienta, pero tendrás que decir, vale, ya lo tenemos, ya funciona, ya me puedo poner un avatar y hemos replicado la oficina. Ahora, ¿qué hacemos con este parque de atracciones, por así decir, ¿vale? Entonces, habrá puestos donde se requiera creatividad, idear actividades dinámicas, que también serán muy necesarias. También puestos, bueno, yo soy humanista de formación, ¿vale? Soy doctor en filología clásica y estoy como muy harto de que las humanidades no van a valer para nada. Y ahora ya empiezan a valer para muchas cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, habrá que dotar de realidad, aunque sea virtual, es decir, hay que enseñar a hablar a los avatares, hay que decorar el mundo paralelo que estás creando, con lo cual hará falta gente que sea experto en belleza. Necesitas personas que sean capaces de comunicar sin gestos, es decir, y aquí los filólogos que nos dedicamos a la pura lengua, pues tendremos, pues, bueno, yo ya no, porque yo no trabajo de filólogo, pero los filólogos tendrán un trabajo de decir, pues claro, el avatar no puede reproducir todos los gestos de la cara. Por tanto, lo que digo y cómo lo digo empezará a ser mucho más crítico. Entonces, creo que hay profesiones que hasta ahora parecían no útiles, que pueden empezar a serlo mucho, habilidades que no eran tan evidentes empezarán a serlo, como la creatividad. También creo que se va a potenciar el sentido del humor, porque al final, o sea, lo más parecido que vemos ahora son los videojuegos, que es un entretenimiento. Entonces, un metaverso bien gestionado puede ser muy divertido y puede ser a veces más divertido que la vida real en una oficina. Entonces, quien escriba el guión de las cosas que pasen en el metaverso, por así decir, tendrá que ser también una persona con sentido del humor. Por tanto, yo no creo que tengamos que agobiarnos o que alguien tenga que estar preocupado por lo que va a pasar en el metaverso. Primero, porque tardará en llegar.
Segundo, porque es un conjunto de cosas que conocemos por separado y las vamos a juntar. O sea, sabemos lo que es un videojuego, sabemos lo que es Internet, sabemos lo que es la videoconferencia. Por lo tanto, si hemos sabido utilizarlo separadamente y buscar una utilidad, y lo unimos y funciona, pues será mucho mejor que cada cosa por separado. Así que yo no le tendría miedo. Con muchas tecnologías pasa, ¿no?, a veces que llegan en tiempos diferentes. O sea, el colectivo lleva un tiempo, el colectivo llega... Puede seguir marcando también muchas diferencias, ¿no? A qué ritmos llega esta tecnología. Sí, pero vamos, para que estén unidas todas, aunque da bastante, o sea, es vergonzoso. O sea, si el que se supone que lo ha inventado o que lo va a programar, que es Facebook, aún no sabe cómo hacerlo, o sea, veo difícil que lleguen. Es verdad que muchas empresas de tecnología tratarán de vender que tienen metaverso y se lo ofrecerán, como lo están haciendo ya, y se lo ofrecerán a las empresas. Por eso decía que yo esperaría. O sea, no hay una necesidad tan clarísima en este tema. Perfecto, José María. Pues me has transmitido ideas muy interesantes que me sirven y me ayudan también para tener una perspectiva diferente de esto del metaverso y qué implicaciones puede tener en nuestra vida laboral. Y bueno, me quedo, como decía, ¿no?, con esa parte que me ha gustado mucho también de ojo y cuidado, ¿no? Que hay muchas personas que enseguida se lanzan a la parte esta tecnológica y muy pro, y está bien saberla. Yo creo que la tecnología nos trae muchísimas oportunidades. Y también me quedo con esa mirada que traías, ¿no? Pero ojo también, ojo cómo la usamos, que la tecnología al final no se coma, o sea, que la tecnología está al servicio de las personas y no al revés, ¿no? De alguna manera, que la tecnología la utiliza para hacer mejor la vida de las personas, no lo contrario, ¿no? Entonces también esa mirada hay que utilizarla para eso, ¿no? Muy bien, José María, pues por mi parte agradecerte lo que has compartido, muchísimas gracias. Creo que ha sido de gran valor, te agradezco enormemente. Sí, entretenido. Sí, genial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que os sirva de utilidad a todos los que lo veáis más adelante. Estupendo, José María. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.